metabolismo. Vamos a dar un breve descanso de neoplasia. ¿Ya? Porque necesito la atención de todos. ¿Qué más quieren? Para Oye, que me estás estorbando. Y no esté repitiendo tantas veces porque es un concepto bonito. Y quiero que todos estén. ¿Ya? Entonces vamos a dar descanso a neoplasia, que lo dejamos a la mitad, ¿no ven? Nos quedamos en genética, nos quedamos en cómo la ADN puede dañarse, nos quedamos cómo se puede formar vasos sanguíneos colaterales y la genética de los broncogenes y los oncogenes, ¿no? Los antioncogenes, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos eso me acuerdo que les di en la clase del sábado. Entonces damos un breve descanso en ese tema. Nos saltamos atrás al tema de metabolismo. Vamos a hablar de aquellas necesidades metabólicas. ¿Qué es metabolismo? ¿Qué es anabolismo? Catabolismo, todo lo que engloba a este tema bonito, las reacciones metabólicas, enfermedades metabólicas, ya cómo nuestro cuerpo puede verse alterado con una serie de estas enfermedades, las famosas dislipidemias, ¿qué serán? ¿Qué será una hipercolesterolemia? ¿Ya? Eso vamos a estar avanzando toda la clase. Vamos a comenzar primero que nada con la llamada de asistencia. Como ya sabemos, 3 faltas, automáticamente la materia está perdida. Comencemos con Arce, Fabiola Ausa, Azogue, Bernal, Isabela Castro, Joel Caberos, Condori Luis, Kedri Contreras, Víctor Dávalos, Maricel Espinosa, Alan Espinosa, Alan Farfán, Crisley Flores, Luzmiela García, Juan Carlos Gómez, Valentina Herrera, Liz Guarachi, María Belén Ledesma, Sofía Mendoza, Joseph Montaño, Diego Montaño, Presente. Briseida Morales, Anthony Nogales, Maite Olivera, Dalila Ortega, Marco Peña, Elvi Stephanie Pérez. Dijo que no iba a poder venir. Licencia. ¿Licencia? ¿Qué? Es que trabajo. Cristian Quispe, Joana Mel, Sharon Infarachi, Joshua Rojas, Fabiana Salazar, Lady Sebastián, Helen Lady Sebastián, Cecilia San Martín, Andrés Javier Sánchez, Mauricio Segovia. Ya, muy bien. ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces vamos por comenzar el día de hoy. Antes de comenzar la clase, necesitamos comprender los conceptos que vamos a utilizar. No se ve, ¿no? Ahora sí se ve. No. No. A ver. ¿Y ahora? Muy bien. Bien, esto forma parte de su glosario. Nosotros debemos conocer conceptos por tras conceptos para poder entender el tema. ¿Ya? Si no sabemos estos conceptos, prácticamente de nada nos sirve aprender el tema. Empecemos por lo más común, metabolismo. Conjunto de reacciones químicas del cuerpo humano. Cuando yo uso la palabra metabolismo,
Me refiero a la secuencia de pasos que ocurren dentro de nuestro cuerpo para descomponer los alimentos, para descomponer las proteínas, los aminoácidos, cómo se van a absorber, ¿ya? Lo que ocurre con nuestros lípidos, cómo se desmenuzan estos lípidos. ¿Qué ocurre cuando yo consumo carbohidratos? Tienen que descomponerse las moléculas más simples en monosacáridos, ¿ya? Esas son reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Eso es un metabolismo, reacciones metabólicas, conjunto de reacciones químicas del organismo, en el cual participa una enzima y así. Dígame. ¿Ya? ¿Puede parar, por favor? Muy bien, muchas gracias. Ya, eso es el concepto de metabolismo, ¿no? Serie de enzimas o serie de células que participan en nuestro cuerpo para quizás descomponer un alimento, descomponer algo o hacerlo más chiquitito, ¿ya? Para que yo lo pueda utilizar, lo pueda aprovechar, lo que esté disponible, de que yo lo obtengo a través de los alimentos, lo pueda yo aprovechar excelentemente. Eso hablo de metabolismo. A ver, puede haber todo tipo de metabolismo, ¿ya? Después tenemos anabolismo, procesos que construyen moléculas complejas. Anabolismo y catabolismo son palabras antónimas, es decir, cumplen todo lo contrario. Yo hago una cosa, el otro destruye. En este caso, anabolismo será procesos que construyen moléculas simples a moléculas complejas, ¿ya? Yo soy un ladrillo, él es otro ladrillo, él es otro ladrillo, y nosotros nos juntamos, poquito a poquito voy formando mi pared, ¿sí o no? Voy formando algo, una estructura en mi cuerpo. A eso yo hablo el término metabolismo, ¿ya? Anabolismo, perdón. Uso una cosa, un material, lo mezclo con otro y voy creando, voy formando reacciones en mi cuerpo. Un ejemplo podría ser las moléculas de glucógeno que se forman. ¿Qué es el glucógeno? Son polisacáridos que se tienen que formar porque hay muchas moléculas de glucosa almacenadas. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Mi insulina va, me la agarra y me la guarda. Me está guardando esa glucosa, me está formando moléculas complejas para posteriormente aprovecharlas después, ¿sí o no? Después las voy a aprovechar esas reservas, porque son reservas que yo estoy guardando. Eso debería ser en anabolismo. Luego, otro término que debemos saber nosotros es catabolismo. Dijimos que era el antónimo. ¿Qué significa la palabra antónimo, Bernal? Para que descanse un ratito. Lo contrario, ¿no? Desmenuzar, comienza a destruir Yo tengo aquí una muralla de vaso. ¿Qué hago? Pateo una pelota, lo destruyo todo. Lo mismo ocurre acá, catabolismo, ¿ya? De procesos que degradan moléculas para obtener energía. Es decir, ¿yo qué hago? Comienzo a destruir, a desmenuzar, el ATP comienza a desfosforilarse, se forma una molécula de ADP más fosfato, ¿ya? Yo estoy ganando ahí energía y estoy de alguna manera desmenuzando mi concepto. Ya, lo mismo ocurre en un proceso catabólico. ¿Qué ocurre en la glucólisis, por ejemplo? ¿Qué es glucólisis? ¿Qué significa lisis? Destrucción, ¿qué significa glucólisis? Claro, destrucción, desmenuzación de esa molécula de glucosa. Recordemos qué es la glucosa. A ver, por acá, Maite, ¿qué entiende por glucosa? Bien, un azúcar en nuestro cuerpo que me va a servir para darme energía, movimiento, para darme esa sensación, esa energía, pues ese ATP, ¿ya? Tienen que saber que de una molécula de glucosa me tiene que transformarlo en ATP, 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Sí o no, Briseida? No me acuerdo yo tanto. Ya. 34 a 36, ¿no ves? Más o menos, aproximadamente. ¿Ya? Una molécula de glucosa, algo tan chiquitito que yo obtengo de mi carbohidrato, me da energía, harta molécula de energía me da. Lo mismo ocurre en reacciones catabólicas, ¿ya? ¿Qué hago? Esa molécula de glucosa debo descomponerla, debo desmenuzarla, debo pasar por 3 vías. Por la vía de la glucólisis, por la vía del ciclo de Krebs y por la vía de la cadena respiratoria, ¿ya? Por estas 3 vías pasa la molécula de glucosa. ¿Para cuál es el objetivo final? Obtener energía, justamente acá. Todo lo que termina en lisis son vías catabólicas, ¿ya? Y todo lo que termina en génesis son vías anaboles.
Génesis, ¿qué es? Creación. Creación, el primer libro de la Biblia, ¿sí o no? ¿Y qué es lisis? Destrucción. Destrucción. Ejemplo, glucólisis. Glucólisis sería anabolismo o catabolismo. Catabolismo. Catabolismo, porque yo estoy destruyendo, estoy desmenuzando. Muy bien. Glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Glucogenólisis. ¿Qué entiende por glucogenólisis? Eso, glucógeno que yo estoy quitando, destruyendo esa molécula de glucógeno, ese glucógeno que yo tengo para liberar más energía, glucosa, ¿ya? Cuando mi cuerpo lo requiera, obviamente. Glucogenogénesis, ¿qué significa eso? Formación de glucógeno, muy bien. Son conceptos que nosotros debemos acuñar a nuestra jerga, a nuestra lengua. Homeostasis. ¿Qué significa el término homeostasis? Equilibrio del medio interno corporal. Lo que yo tengo tanto dentro de mi célula, en el compartimiento intracelular, tiene que ser en mismas proporciones que el compartimiento extracelular, ¿ya? Las mismas proporciones tiene que haber. No tiene que haber aquí menos de tal y tal y está más de tal, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio. Yo si aquí tengo 140 de sodio en el extra, dentro debo tener unas 10, 12, 8 moléculas de sodio aproximadamente, porque ese es el equilibrio que está formado en mi cuerpo. ¿Qué dice acá? Equilibrio interno del organismo. ¿Cuándo se altera la homeostasis? Cuando hay un proceso infeccioso, cuando hay una enfermedad, cuando hay un desequilibrio hidroelectrolítico, cuando hay cualquier cosa que me cause daño a mí, ya hay una alteración de la homeostasis. ¿Qué es una enzima? Proteína que acelera reacciones químicas, o como les enseñan a ustedes. ¿Cómo les enseñan a ustedes? De carácter proteico, les enseñan molécula química orgánico de naturaleza proteica. De naturaleza proteica que cumple funciones de Acelerar las reacciones químicas al bajar la energía requerida para que reaccionen los reactantes. Exactamente, esas son las enzimas. Son las que me van a ayudar quizás a destruir, quizás a descomponer rápido tal alimento, ¿ya? Por eso esa acelera reacciones químicas. Es como que yo estoy pisando constantemente el acelerador para cumplir yo mi objetivo, que es destruir tal molécula. ¿Qué es ATP? ¿Qué significa ATP? Adenosín-trifosfato. Entonces es la energía, molécula que almacena y transfiere energía celular, ya la energía de nuestro cuerpo. Glucólisis, habíamos dicho que estos tres términos van de la mano, son hermanitos, ¿ya? Glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿Qué es la glucólisis? Proceso de degradación de la glucosa. Ya el proceso final para que yo obtenga mi energía, para que yo lo descomponga esa glucosa y me dé las moléculas de ATP. Obviamente no me va a dar 34 a 36, me va a dar 4 aproximadamente en esta fase, ¿ya? Luego tenemos el ciclo de Krebs. El resultado final de la glucólisis van a ser 2 moléculas de piruvato. ¿No saben ustedes, no todavía? Ya lo van a avanzar después. 2 moléculas de piruvato. Se van a transformar esa glucosa que yo tengo a un piruvato. Y ese piruvato tiene que entrar al ciclo de Krebs. ¿Qué dice el ciclo de Krebs? Ruta metabólica que produce energía dentro de la célula. ¿Ya? Ya la glucólisis ya ocurrió. Ahora tengo ese residuo, el resultado de la glucólisis ingresa dentro del ciclo de Krebs, dentro de la mitocondria. ¿Ya? Y ahí tiene que dar 2 vueltas a todo el ciclo de Krebs. Da 2 vueltas a todo el ciclo, cumple sus funciones y posteriormente el resultado me tiene que dar aproximadamente 2 moléculas de FAT y 6 moléculas de NAD, ¿no? Más o menos. ¿No avanzaron eso todavía? Sí, son 6 moléculas de NAD, ¿no? que forman en total 18 ATPs y 2 moléculas de FAT. Y son 4. 4 y 16. ¿Ya? El resultado final me da 2 FAT más 4 NAD aproximadamente. Estos NAD son igual energía que se va a transformar en ATP. Luego esto ingresa a la cadena respiratoria sistema que genera ATP en la mitocondria. Ya me va a generar otra forma de ATP. En total me da aproximadamente 34 a 36 en esas 3 pasos. ¿Ya? ¿Vos te acordás, no? ¿Se acuerda bien? Me enseñé, Iván.
los pasos para degradar esa molécula de glucosa. Acuérdense que tanto nosotros necesitamos comida como nuestras propias células necesitan comida. Eso se llama respiración celular, ¿ya? El paso en el cual descompongo una molécula de glucosa a partículas más simples y me libera energía. Ese es el objetivo principal de estos tres conceptos de acá. Glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Ya, metabolismo basal, energía mínima necesaria para funciones vitales. Ya, ¿qué significa metabolismo basal? Lo que me indica aquí en la diapositiva, lo que yo necesito mínimamente para cumplir mis necesidades metabólicas, para estar aquí parado. Necesito cierta cantidad de energía, ¿ya? Habré consumido algo, habré despertado, habré dormido bien mis horas, ¿ya? Lo necesario para cumplir dichas funciones vitales, nobles del cuerpo, ¿ya? Con lo mínimo que tengo. Desarrollo, proceso de crecimiento, diferenciación del organismo. Pero como nosotros crecemos, nuestros órganos crecen, se desarrollan. ¿Ya? Algunos quizás se envejecen por el paso de los años, se van deteriorando. Crecimiento, aumento del tamaño y número de células, y diferenciación, especialización de las células. Ustedes ya hemos aprendido que todas las células necesitan especializarse en algo. Así como nosotros nos vamos a especializar en una especialidad, ya sea él va a ser oncólogo, ella va a ser pediatra, ella va a ser cirujana, él va a ser traumatólogo, como sea, lo mismo ocurre en las células. Necesitan especializarse para cumplir sus funciones, ¿ya? Las células del linaje rojo necesitan especializarse, las células del linaje blanco también, linfocitos B, necesitan diferenciarse en linfocitos T, se diferencian en TCD8, TCD4, lo mismo ocurre acá, ¿ya? Eso es en diferenciación, crecimiento y desarrollo. Por eso vemos que los cánceres no hay alteración en esa diferenciación. Bien dimos el ejemplo la semana pasada o la clase anterior de los cánceres que me cambiaron esa diferenciación, ¿no? Hablamos del seminoma, hablamos de esa coriocarcinoma. ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué era coriocarcinoma? Los que entraron a la clase virtual allá. ¿Qué era un coriocarcinoma? ¿Se acuerdan? Ya, está cerca, está de ahí, pero no le atinó. Sí. ¿Se acuerdan que era cariocarcinoma? ¿O no? Un tumor, ya, está bien, tumor maligno. ¿Pero de dónde? Derivado de la placenta. ¿Y por qué las personas varones, los varones tienen coriocarcinoma? Porque justamente sus células germinativas del varón se mal diferenciaron. ¿En qué? En las células de la placenta. Y ahí le dio el coriocarcinoma en los varones. ¿Ya? Liberó excesiva cantidad de HCG, gonadotropina coriónica humana. Y es por eso que sale positivo en las pruebas de embarazo. Se mal diferenció porque los genes oncógenos, ¿ya? Tienen esa libre disposición, están dominando en la casa. Yo soy un oncogen y yo hago lo que quiero. Si yo quiero, diferencio esas células como células de la placenta, por ejemplo. Esa tiene la característica, la peculiaridad de los oncogenes, de mandar órdenes, de mandar esa señalización celular para justamente acomodarlo a sus conveniencias, lo como él quiera. Eso es una diferenciación celular que va a ser inducida por estos oncogenes, ¿ya? Por eso vemos que distintos cánceres que no deberían estar, está tipo celular. También hablamos sobre los teratomas, hablamos también sobre esos términos. Bueno, sigamos. Nosotros nos compete seguir hablando sobre metabolismo. Entonces ahorita tenemos que hablar sobre proliferación celular. Bueno, proliferación no hay mucho que hablar. Un linaje de una célula se divide por medio de mitosis y me da dos células distintas. Multiplicación de células por división. Morfogénesis, formación de estructuras y órganos. Ya vamos a hablar relacionado a la organologénesis, este concepto. Cómo se van formando mi linaje, mis tres capas derivadas del ectodermo, endodermo y mesodermo. Envejecimiento, proceso progresivo de deterioro funcional. Ya tenemos que aplicar que hay enfermedades igual que me aceleran este envejecimiento. Tal sea el caso de la progeria, por ejemplo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué era progeria? ¿Qué era progeria? Era el envejecimiento temprano. Envejecimiento temprano acelerado, ¿verdad? Luego tenemos la senescencia.
estado de envejecimiento celular irreversible. Ya esto ocurre a nivel celular, en el cual nuestra célula cumple su vida útil, tiene que fallecer, pero eso tiene que heredar esos genéticas que tiene esa célula a otra célula. Radicales libres, moléculas inestables que dañan las células. ¿Ya? Van a ser como los que vienen a robar adentro de mi casa. ¿Ya? Son como los niños rebeldes que me entran a mi cuarto y me destruyen todo me destruyen mi ropero, mi ropa y así. ¿Ya? Son moléculas que pueden ser causadas por medio de afuera, que ingresan a nuestro cuerpo y nos hacen daño a nuestras células. Estrés oxidativo, daño causado por exceso de radicales libres. Bueno, ya saben qué es estrés, ¿no? Ahorita estoy tranquilo, viene alguien y me agarra así, pero oye, vení, vamos a hacer esto, vení, parate, viene y me perturba. ¿Ya? Aquí igual las células son perturbadas, si hay exceso de radicales libres, si en su cuarto hay un exceso de desorden, obviamente la célula, como el ser humano, se va a sentir ¿qué cosa? Perturbada, con estrés. Esto se llama estrés oxidativo. Telómeros, extremos de los cromosomas que se acortan con la edad. Ya igual avanzamos que eran los telómeros, ¿no? Esas prolongaciones de los cromosomas que se van acortando mediante se van dividiendo la célula, ¿sí o no? Ocurre una mitosis, se va cortando un poquito. Ocurre otra mitosis, se va cortando otro poquito. Bien dimos el ejemplo de los cordones de los zapatos, que poquito a poquito se van desgastando y se van acortando, ¿sí o no? Ahí lo mismo ocurre con los telómeros. Y habíamos relacionado los telómeros con las neoplasias, ¿sí o no? ¿Qué habíamos dicho el sábado pasado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso, muy bien. Las células neoplásicas tenían esa capacidad, cualidad de formarme, ¿qué cosa? Una enzima llamada telomerasa. Esta telomerasa, ¿qué hacía? Iba directamente a mis telómeros y me la descomponía. Me la volvía, si ya estaba corta, mi brecha de los telómeros, me lo eliminaba y me la prolongaba. Me prolongaba la brecha de los telómeros, ¿ya? Me lo alargaba. Entonces, ¿eso me producía qué cosa? Me producía que la persona esté, o que la célula sea inmortal. ¿Ya? Esa es una característica de la célula neoplasia, la inmortalidad, por acción de la telomerasa inducida por estas células neoplásicas. Para un ratito. ¿Me van entendiendo todo, sí o no? Allá atrás, Valentina. Allá atrás, Gómez. ¿Me van entendiendo, Kelly? Acá, Cristian, ¿me va entendiendo? Y Mel. Muy bien. Si quieren voy a hablar más despacio para que me vayan igual entendiendo lo que hablo. ¿Me está entendiendo, no, Sofía? Aquí, Ludmila. Joseph. Muy bien. Isabela. ¿Vos me entendés todo? Dice que la pregunta. ¿Vos me entendés, Fabio? Muy bien, continuamos. Quedamos en telómeros. Ya está. Apoptosis. ¿Me entienden, no, Briseida? Muy bien. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. Muerte celular programada cuando ya saben, pues mi genes, mi gen P53 ya se llama, me dice ya esta célula está vieja, ya no puede dividirse, ya se acortaron sus telómeros, tengo que programarlo para que fallezca para de una vez formar otra. Y muere la célula por apoptosis. Regeneración, capacidad de reparar tejidos dañados. Degeneración, y lo contrario, deterioro progresivo de las células. Longevidad, duración de la vida de un organismo, todo lo que puede vivir. Metabolismo energético, proceso de obtención y uso de energía, ¿ya? Dependiendo de qué nutriente o de qué sustancia, de qué biomolécula va a obtener energía. La energía principalmente son las kilocalorías, ¿no? Se obtienen principalmente de los carbohidratos, de la glucosa y de los ácidos grasos. Son las principales moléculas que me dan energía en forma de kilocalorías. Lo mismo vamos a ocupar en este concepto de acá. Y bien, ya acabó el glosario, continuamos entonces con el tema que tenemos aquí previsto. Descanso de 1 minuto mientras pongo la letra. Hasta mientras quienes llegaron recién. Montaño, José. ¿Quién más llegó recién? ¿Apellido? Ortega.
Ortega Dalila. ¿Quién más llegó recién? Ya. ¿Nadie más, no? Bueno. ¿Qué hora es ahorita, Diego? ¿Qué hora es? 2:18. 18. Pues, que yo sí, su burrera, güey.